Solemne y fantástica esta cabecera, que es la antesala de nuestra charla semanal con la profesora Álvarez, Izaskun Álvarez, historiadora. Hoy con ella vamos a abordar la cuestión, el tema de la emigración de los castellanos y leoneses a finales del 19, principios del 20 hacia América. Izaskun Álvarez, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, Cristina. Estábamos viendo la cabecera, ¿verdad? Tan solemne. Tan solemne, tan rotunda. Con el CID y la universidad, sí, efectivamente, claro. Con los comuneros. Bueno, vamos a fechas finales del 19, decíamos finales, el 1880. Sí, de 1880 a 1930... Los historiadores, y sobre todo un historiador muy famoso, Nicolás Sánchez Albornoz, dice que en España en ese periodo se produce la gran emigración, el Masa América. Y él es el que acuña el nombre de esa... El Masa. Sí, porque de España prácticamente desde 1880 a 1960 salen 5,5 millones de españoles. Ahí voy. Muchos españoles. Muchos españoles, 5,5 millones de españoles. Sí, muchos. Buena parte de ellos castellano y leoneses, que se van a hacer las Américas. Exactamente, a hacer las Américas. La semana pasada hablábamos que las enfermedades acompañan a la población. Las enfermedades acompañan a la población y lo mismo ocurre con la migración, ¿no? Es un proceso que en historia lo consideramos un proceso abierto, las migraciones continúan y siempre nos hemos movido la población humana de un lugar a otro, ¿no? Y los castellano-leoneses que partieron hacia América en ese periodo fueron del orden de 200.000 a 300.000, fueron muchísimos, hasta 1930, y luego, hasta 1960, y luego ya a partir del 60 la migración se focaliza hacia Europa, pero ese periodo la gran mayoría de castellanos y leoneses parten hacia Alemania y en fin, eso posteriormente a partir de la década de los 60, Suiza, etc. Esto se produce, estos movimientos migratorios, Izaskun, por alguna razón, razones sociales, de guerras, económicas. En el caso del que hablamos, ¿por qué se produce? Fundamentalmente por razones económicas. Siempre hay razones políticas, siempre hay razones que tienen que ver, las migraciones tienen muchas causas, pero en este periodo fundamentalmente por razones económicas, ¿no? Y por la ingratitud. ¿Cuántas ilusiones, no? Sí, muchas ilusiones, viajes muy complicados, sobre todo sueños, ¿no? Sueños de mejorar la vida, porque se salía de Castilla y de León por razones económicas. ¿Cómo estaba en ese momento nuestra comunidad? El problema fundamental era el campo y lo ingrato de nuestro campo, ¿no? Como decía Delibes, siempre los castellanos y leoneses hemos mirado hacia el cielo, hacia las nubes, a ver si caía el agua o no. El campo, el sistema de pequeña parcelación, la crisis económica española, un campo nada tecnificado, un campo sin modernizar frente a otro agro europeo que era mucho más desarrollado, el sistema de herencia. Por ejemplo, a finales de 1880 se produjo una plaga de filoxera muy importante que va a llegar hasta principios del siglo XX, de 1910, y bueno, zonas como la Ribera, Fregeneda, que pasaron la filoxera, y entonces era un modo de vida que se acaba y que tienen que decidir irse a otra parte. Son fundamentalmente campesinos. Sí, lo hicieron. ¿Qué países eran los preferidos? Fundamentalmente esos trenes y esos barcos? Los castellano-leoneses salían fundamentalmente hacia Cuba y Argentina. También salieron a México, también salieron a Venezuela, pero los países, Brasil también es otro de los países que recepciona migración castellano y leonesa, pero Cuba y Argentina fueron los países de gran acogida de esos emigrantes, ¿no? Oye, ¿cómo funcionaban las redes familiares, el paisanaje? Sí, fundamentalmente esta migración se produce con llamadas o con redes de familiares o paisanajes. Iba un miembro de la familia, una vez que se asentaba en el país de destino, iba llamando a través de cartas a otros miembros de la familia, a la mujer, a los hijos, a los sobrinos, una vez que se asentaba. Y además ayudaba al pago del pasaje, claro, porque el pasaje
porque era caro y tenía un coste elevado, había que llegar a los puertos del norte, fundamentalmente. ¿Cuáles eran los principales? Los principales puertos de embarque de Castilla y León y sobre todo del norte. Para el norte de Burgos serán Santander y Bilbao, pero para el resto, para leoneses, para palentinos, zamoranos, salmantinos, Vigo y La Coruña. Salían de otros puertos de Barcelona, pero claro, había que desplazarse en ferrocarril hacia Barcelona. Era esto lo más fácil, y además por la cercanía de Galicia a Castilla y León. ¿Qué compañías de transporte se pueden recordar? ¿Continúan ahora? Sí, claro que continúan. Hay algunas como la compañía Hamburgo América, que actualmente se llama la Hapag-Lloyd, era una compañía que hacía el viaje desde estos puertos hacia Buenos Aires, hacia Fíjate, qué La Habana. momentos, es que yo te voy escuchando esas explicaciones. Muy duro, y viajaban en tercera, no claro, viajaban en camarotes de lujo, no, era una situación de hacinamiento a veces complicada. ¿Cuál era el precio del billete? Pues varió, cuando se hacía vela el precio era elevado, pero llegó ya cuando entró los barcos a vapor, de 800 pesetas que costaba un billete, se rebajó a 250 pesetas. O sea que hubo una gran oferta de buques que hacían la travesía y se rebajó el precio de tercera, eran en cubiertas de tercera. Sí, sí. ¿Y la duración del viaje? Pues dependía, podía llegar, según las condiciones del mar, podía llegar de una semana a un mes. Dependía. A vela se podía tardar, que fue mucho anterior, a 1880, se podía tardar del orden de 3 meses, con los consiguientes problemas de disentería, como he dicho, es que te ibas al otro mundo. Sí. Y hay que recordar la migración y sobre todo tener en cuenta que aquí en Zamora hay un centro de estudios de la migración que lleva el profesor Juan Andrés Blanco, donde se recogen documentación de esta gente. No podemos olvidar este esfuerzo y no olvidar que nosotros fuimos también emigrantes, ¿no? Eso es en esa empatía que a veces algunos... se nos olvida. Se nos olvida que todos, lo que tú decías, es cíclico en la historia de la humanidad. Exactamente, esos movimientos migratorios son de ida y vuelta, que dependen de circunstancias, de donde estés en ese momento. Muchos se quedaron, otros volvieron, unos fracasaron, murieron. No pudieron conseguir su sueño americano, otros volvieron, hicieron su pequeña fortuna, construyeron su casa, fueron benefactores de los pueblos a los que pertenecían, con escuelitas, con panteones, con mejoras en el pueblo, pero hubo muchos fracasos. No todos son el sueño americano cumplido y la casa de los indianos extraordinaria con esas balconadas. No, hubo mucho fracaso. Y si me permites este apunte personal, mi abuela, que era de Frías, mi abuela materna, emigró a Argentina. Emigraron las 2 hermanas. Una se quedó y la otra volvió, que fue mi abuela, ¿no? Y volvió pues con su pequeño caudal. Y qué bueno, para empezar, ¿no? Fíjate, porque has puesto el punto y final a la sesión de esta semana, Historia no lo de nuestra olvidemos. tierra, con un testimonio personal, pero es que es verdad, es que cuántas familias que nos estén viendo dirán, pues claro, la mía también. Claro, mucha gente se fue de las merindades, se fue del norte de Burgos, muchísima gente a Argentina, a Cuba, de Villarino. En Cuba hay un centro además de Villarino de los Aires de Salamanca, sociedades de mutualidades de ayuda, de solidaridad. Claro. No y esas olvidemos. casas regionales, ¿no? Exactamente, sí, hasta panteones. Había gente que cuando llegaba allí no había triunfado y hasta se le ayudaba en su enterramiento. Yo creo que no hay que olvidarlo, no hay que estar orgullosos y sobre todo saber que España sigue siendo un país de migración, ¿no? Recepcionamos, pero también nos vamos. Con una carrera universitaria, con un título debajo del brazo, mira, ahora nos que vamos. se está hablando tanto de los médicos, la ausencia de sanitarios, enfermeras, etcétera, terminan su carrera y tienen que irse a otros países porque allí sí pueden emprender una vida y aquí tienen contratos temporales, bueno, absolutamente. Por eso yo creo que esta sección es tan importante, para recordar que con la historia yo creo que pues bueno, se hace memoria lo que pasa no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Hay que hacer historia. Y pensar que cuando viene un emigrante podría haber sido mi abuela o mi tía abuela.
Absolutamente. Gracias de verdad, Izaskun, es un placer. Izaskun Muchas gracias Álvarez, a ti. desde Gracias. la Universidad de Salamanca, estos ratitos, ¿no? Esta sección de historia de nuestra tierra.